para todos en América Latina, muy buenas noches para todos en Israel. Para Beneverit Latinoamérica es sin duda un gran gusto poder presentar hoy esta actividad gracias al apoyo constante y generoso de Achada Sheini. Nuestra fraterna bienvenida y reconocimiento a los tres panelistas que han aceptado compartir este tema en un momento que además es precisamente histórico para Medio Oriente en general y para Israel en particular, como sucede en estos días. Recibimos entonces con mucho honor al padre Homero Cruz, vicerrector de la Facultad de Teología de La Punta en Perú, al pastor Carlos Ortiz, que está en Miami, director hispano de la Fraternidad de Judíos y Cristianos, y al pastor Raúl Rubio, que está desde Colombia. El director de Achada Sheini, Gabriel Ventasgal, va a moderar esta conversación. Ustedes están en mute, o sea, tienen sus micrófonos en mudo, pueden hacer preguntas, pero esas tienen que estar por escrito en el chat que ustedes tienen ahí para poder hacerlas. Así que, Gabriel, adelante y bienvenidos a todos nuevamente. Muy bien, padre Homero Cruz. Nosotros nos hemos criado en comunidades y en países católicos, esencialmente, durante muchos años. Y sin embargo, la relación entre nosotros es muy cordial. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación hoy de la Iglesia hacia el pueblo judío y cómo podemos aumentar la relación para que sea más estrecha y cómo entender también el pensamiento actual de la Iglesia hacia nosotros, hacia el Estado de Israel? Sus 12 minutos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos los presentes. Para mí es un honor poder participar de este diálogo. La verdad que siento un cierto temor humano, porque en el sentido de que me ha tocado vivir de cerca la experiencia, tanto por algunos años que he estado en Israel, cuando estuve estudiando por allá en Jerusalén, en la escuela bíblica, y luego pues lo que me ha tocado ver a lo largo de mi vida. Y digo temor en el sentido de que sé que los temas que vamos a tratar son temas extensos, profundos, largos, y que la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, como bien sabemos, ha venido tomando en peso y seriamente, ¿no? De hecho, no creo que esté de más decir también las actitudes que han tenido los papas, empezando por Juan Pablo II en concreto, y que incluso pidió perdón al pueblo judío por cosas que han sucedido en la historia. Luego también lo mismo ha hecho el Papa Francisco. El Papa Francisco de manera particular ha tenido una relación muy estrecha en su país con judíos, ¿no? Como el rabino Skorka, etc. Entonces, la Iglesia desde los años 50 para acá, a raíz también de una serie de situaciones, y también de personas concretas, que eso es lo que quisiera yo subrayar en lo que voy a decir, ¿no? Que este lazo con el pueblo judío no solamente ha sido, digamos, ideológico en la Iglesia Católica, sino ha sido personal. Igual el Papa Benedicto XVI, ¿no? Con la amistad, por ejemplo, con el profesor Jacob Neusner, ¿no? Que ha tenido un diálogo muy cercano. O sea, yo creo que la historia del mundo católico, y sobre todo, como digo, desde el Concilio Vaticano II, de los años 60 para acá, ha tenido mucho que ver con la cercanía que han tenido los papas en sus vidas con personas del pueblo judío. Han visto de cerca toda la situación que hubo en las guerras, etc. Y eso también les ha dado una visión. Y ya como papas pues han tenido una palabra contundente, no solamente desde el aspecto teológico o ideológico, sino desde el aspecto humano, y desde el aspecto de las exigencias que hoy el mundo le pide a los hombres, a la humanidad, y sobre todo a los hombres que conocen a Dios. Entonces, la actitud de la Iglesia es muy cercana, muchos documentos sellan esta relación. De hecho, puedo mencionar dos documentos importantes, y sobre todo el segundo, que a nosotros los católicos ha sido recibido de buen agrado, puesto que ha sido un documento elaborado por instituciones judías importantes de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Que creo que es un documento que ha logrado también que en el ámbito del pueblo judío, o de las instituciones judías y sobre todo religiosas, hay un consenso en relación a
las actitudes que ha tenido la Iglesia Católica, como digo, tanto con gestos como con documentos, con reflexiones de acercamiento, de mirar hacia adelante, ¿no? De tratar de establecer con el pueblo judío relaciones que también redunden en unas empresas positivas, ¿no? En unas acciones positivas de cara a lo que hoy reclama el mundo de los otros. Hay un reclamo del hombre de hoy, sobre todo aquellos que conocemos, como digo, la vida religiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, la Iglesia ha tenido encuentros, ¿no? Por ejemplo, subrayo otro aspecto importante, que los gestos de los papas. Digo los papas, primero porque son los que representan a la Iglesia en su conjunto, ¿no? Y yo después hablaré un poco de la realidad de Perú. Por ejemplo, Juan Pablo II visitó Auschwitz, Benedicto XVI visitó Auschwitz. Se han acercado también Francisco, también a la ciudad eterna, ¿no? A Jerusalén. Ha tenido encuentros con autoridades religiosas y civiles importantes del pueblo judío. Entonces hay una apertura y una cercanía que para mí ha sido importante, la relación personal que han tenido. Eso mismo sucede, ¿no? Se replica en casi todos los países donde ha habido esta relación, ¿no? Simbiótica entre judíos y concretamente entre católicos. En el caso mío, yo estando en Israel los años que estuve por ahí estudiando, pues tuve muchos amigos judíos. Jugaba fútbol, he podido celebrar una fiesta que me invitaron, ¿no? Pesaj, etcétera, y, o sea, judíos latinos, europeos. Yo, por ejemplo, les digo, ¿no? Y esto, yo, por ejemplo, fíjense, siendo católico, sacerdote, yo he visitado la cárcel de Ayalón, donde estaba allá. Yo he ido y he hablado con judíos que estaban presos, con cristianos, católicos que estaban presos, por distintas situaciones. O sea, a mí me ligan relaciones concretas de personas que yo he visto llorar, porque, o sea, nadie está libre de cometer errores en la vida, pero el tema es, ante esa situación, ¿quién se acerca? Y ustedes saben que siempre el tema religioso también puede ser una barrera, pero gracias a Dios he tenido esa suerte de ver de cerca personas, ¿no? Ya aquí en mi país, luego fíjense, aunque yo estudié allá, etcétera, yo, bueno, he seguido mi vida aquí como sacerdote, soy actualmente párroco en una iglesia en el Callao, y luego he seguido como profesor y ahora vicerrector de una facultad de teología, donde estudian los futuros sacerdotes de esta región. Aquí me he conocido también con personas, como por ejemplo el rabino Guillermo Bronstein, de la sinagoga 1870 de Miraflores, con los cuales nos une una amistad de años. Él ha venido muchísimas veces a nuestra facultad a hablar sobre las tradiciones de Israel, y con mucho agrado los alumnos han acogido siempre con un cariño, con una atención. Y no solo él, sino otros personajes. Por ejemplo, tengo un amigo judío que es un moré, que actualmente está en Beersheba, Daniel, con el cual nos conocimos de forma así fortuita, porque él estaba haciendo unas exposiciones fotográficas de Jerusalén y envió una solicitud al obispo de la diócesis a la cual yo pertenezco, la jurisdicción religiosa a la cual yo pertenezco. Entonces me invitó que fuera, lo acompañara, ¿no? Porque él no había tenido nunca un trato con algún judío de cerca, entonces no sabía cómo moverse, por ejemplo, ¿no? Y fui y hablamos, nos hicimos amigos y hasta ahora compartimos amistad, nos llamamos, él ha venido a mi casa muchas veces y he aprendido mucho de su persona, ¿no? Incluso como él es religioso, entonces cuando le invito a mi casa, poder servirlo como exige también su propia creencia, ¿no? Con los cubiertos, las vajillas y todas esas cosas que ustedes saben. Entonces para mí ha sido una amistad que nos viene, o sea, hablamos como amigos. Entonces, yo solamente no quería dejar, digamos, esta reflexión a nivel solamente de teológico, sino me ha tocado vivir con otras personas más. El año pasado, por ejemplo, gracias a él pudimos hacer la conmemoración de la Shoah,
Porque aquí en Perú hay todavía sobrevivientes, ¿saben? Hay personas vivas acá, hijas, y hay uno de judío de origen polaco que está vivo, que tiene los números en el brazo, ¿me entienden? Que han venido acá, han dado testimonio, la verdad que han sido cosas impactantes que nos enseñan a todos. Y yo les digo, personalmente yo, no es que haya buscado, no sé, congraciarme con nadie, sino se han dado cosas así que yo agradezco realmente a Dios sobre todo, que me dio la oportunidad de conocer personas, de conocer más a fondo y enriquecerme del patrimonio cultural de los judíos. No solamente por la Biblia, no solamente... Entonces, y actualmente, fíjense, seguimos promoviendo cosas de ese tipo, exposiciones. Nosotros, por ejemplo, el Rabino Guillermo, muchas veces he invitado a mis alumnos a ciertas festividades que nos permitían ir y acompañarles. Hemos ido a visitar el cementerio. Aquí en Callao existe un cementerio propiamente judío. Hemos ido ahí a acompañar, ¿no? Con el respeto y con lo que es debido. Entonces, digamos que la relación no solamente, digamos, a nivel de libros o de conceptos, sino ya una relación muy cercana. Y la verdad que yo muy agradecido por toda esta experiencia que tengo y que me ha ayudado a mí a trabajar muchísimo, ¿no? De cara a esto. Luego, como le digo, la Iglesia en relación al pueblo judío tiene una cercanía, promueve eso, ¿no? Padre, perdón, Sí, padre, quiero utilizar, si no le molesta, un minuto de sí, su exposición para hacer la pregunta. Usted nos acaba de decir que el trato personal entre judíos y no judíos afianza la relación. Y usted ha tenido una experiencia muy particular porque usted estudió en Israel y ha vivido ahí. sí, Y yo quiero hacer una pregunta un poco difícil. Cuando dígame. nosotros estudiamos sobre los orígenes del antisemitismo, hay dos pilares. Y yo le quiero preguntar a usted en su universidad, ¿y qué le han enseñado a usted? O sea, ¿y cómo ha cambiado estos dos pilares que le voy a decir ahora? El primero, que la acusación que los judíos mataron a Dios y por lo tanto deben la descendencia de los judíos también pagar por ello. Y la segunda, la teoría de la sustitución o del reemplazo, que el pacto anterior de los judíos debe ser reemplazado por el pacto nuevo y superarlo y a veces incluso destruirlo. Esos dos pilares, ¿cómo se lo enseña hoy y cómo ve usted que ha cambiado? Bueno, a nivel teológico, por ejemplo, sobre el primero, eh, nosotros no echamos la culpa, ¿no? No decimos que los judíos sean deicidas, para nada. Yo lo respondo con un texto del libro del Nuevo Testamento nuestro, cuando San Pedro dice de que todo esto ocurrió porque estaba en el designio de Dios. O sea, Dios tiene un misterio que pasa muchas veces por el dolor y el sufrimiento, por el cual Dios habla a la humanidad. O sea que nadie es culpable de esto, sino que es un designio divino donde Dios tiene un misterio que va más allá, ¿no? Lo cierto es que el amor, muy importante, la religión del amor. Entonces, Cristo ha muerto en la cruz para nosotros, siendo un signo de amor, de perdón, otra forma de morir diferente, sin odio, sin violencia. O sea, Y la segunda, sobre la segunda, no, por precisamente el último documento publicado por la Iglesia Católica se basa en un texto de Pablo que dice que los dones de Dios, la elección divina sobre el pueblo de Israel es irrevocable. Los dones de Dios son, así se llama el último documento importante que ha expresado la Iglesia Católica en relación al pueblo de Israel. Es más, ahí se dice expresamente que la Iglesia no permite a nadie ¿cómo se llama? El proselitismo, ¿no? antes de pasar al señor Raúl Rubio, quiero hacer una pregunta Sí, personal. ¿Usted cree que estamos en la mejor época histórica entre la Iglesia Católica y el pueblo judío? bueno, a nivel macro, pues, podríamos decir que sí, ¿no? A nivel micro, habría que ver, porque hay muchísimas cosas que poco a poco van saliendo a la luz,
de esta relación amistosa, cercana, cariñosa, que pienso yo que es importante para hacer un tejido completo. Hay cosas que no se saben, hay cosas que se dieron entre católicos y judíos muy buenas, pero que muchas no se saben, algunas sí, que han ido saliendo con ocasión de algún evento, por ejemplo, lo que contaba el Papa Francisco, ¿no? Y así, de ciertos personajes cristianos que han tenido, y después se ha sabido, ¿no? Por ejemplo, el caso de este, por ejemplo, aquí en Perú hay una persona que es justo entre las naciones, ¿no? Que fue embajador en Suiza, ¿no? Peruano, que gracias a él varios judíos pudiesen salvar la vida porque falsificó documentos, etcétera, ¿no? Y entonces es el único, pero me parece. Y yo no sé si también ahora me viene a la mente una chica, ¿no? Católica que murió también peruana, y 5 peruanos, los hermanos Gibaja, 5 peruanos, que contribuyeron, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora no viene a la mente de esta chica, porque le han hecho... Padre, Sí, después regresamos, un segundito, ya regresamos. Recuerden nomás toda la audiencia que en la comisión que decidió partir Palestina, la comisión de UNSCOP de 11 países, el gran arquitecto ideológico fue Rodríguez Fabregat de Uruguay y García Granados de Guatemala, pero el participante de Perú fue fundamental para conseguir mayoría, ¿eh? O sea que tenemos sí. a alguien de un país que ha logrado, gracias a eso, una propuesta que nos aseguró el Estado de Israel hoy. Quiero pasar a mi amigo el Pastor Rubio, que tengo un problema yo con él, porque es mi hermano. Yo voy a ¿Sí? Colombia y es un judío mesiánico, director de las organizaciones mesiánicas de Colombia, y cuando necesitamos algo a favor de Israel, él está, pero cuando también necesitamos algo personal de él. O sea que tengo una afinidad personal con él, más aún, guío a su comunidad cuando va a Israel, así que me cuesta un poco ser objetivo a la hora de presentar a Raúl Rubio, pero bueno, tus 12 minutos, Raúl. Gracias, Gabriel, por la deferencia y tan amable presentación. También eres un hermano y siento lo mismo. Y eres muy bienvenido. Saludo a todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Me has pedido en 12 minutos que cuente quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos. Muy bien, vamos a distribuir muy bien el tiempo, espero. Y puedo hablar por los mesiánicos en relación a lo que es mi comunidad. Ni más faltaba, quisiera yo hablar a nombre de todos. Si bien dirijo una federación mesiánica de Colombia, esta no logra congregar a la cantidad de mesiánicos que ahora hay. Entonces, para nuestros amigos judíos que están allí, de la Bnei Brit y demás organizaciones, hago una explicación práctica. No somos judíos, no nacimos judíos, no pretendemos serlo, ni tampoco buscar ningún tipo de reconocimiento religioso o político del Estado de Israel, es decir, no buscamos aliyá, no vamos a hacer conversión en el caso nuestro. Hemos descubierto en nuestro Mesías, Yeshua, como me voy a referir a él, toda la identidad que necesitábamos para poder expresar nuestra fe. Venimos todos del catolicismo, saludo al padre Homero. Tenemos luego la experiencia por el cristianismo protestante evangélico, siempre en una búsqueda de identidad, pero luego descubrimos que este Jesús era judío, tenía pueblo, familia, pertenecía a una cultura, y además nos encomendó, nos dijo que le imitáramos, que fuésemos seguidores de él. Entonces nos quitamos la idea de que Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Más bien entendimos en Yeshua como un judío que nació judío, vivió como judío, iba a la sinagoga como era su costumbre, guardaba Shabbat, guardaba las Hagim, las fiestas, guardaba la Torá, y así entonces hemos hace 21 años, en el caso mío, experimentado la alegría de encontrar las raíces judías de nuestra fe. Practicamos la Torá y la entendemos como un manual de instrucción para la humanidad y para el mundo. Vivimos el judaísmo práctico de Yeshua. No nos consideramos goín en el contexto pagano. Y si bien somos todos colombianos, vivimos un judaísmo práctico. Y esto ha hecho que el judío de Colombia, el caso que conozco y es muy cercano, tenga cierta curiosidad y hemos desarrollado una excelente relación. ¿Por qué? Porque hemos sido muy claros desde un comienzo. Ser judío no se improvisa.
No hemos vivido lo que ha vivido el pueblo de Israel, la nación de Israel. Hemos realmente sido bendecidos desde el comienzo por el pueblo judío, por la nación de Israel, en sus libros, en el Tanakh, en sus sabios, los Jajamín, y en todos sus estudios sobre nuestra Biblia, la misma Biblia. Entonces, al entender que Yeshua es judío y que tenía un pueblo, nos fuimos desligando de este cristianismo histórico que fue perdiendo su identidad con el pasar de los tiempos, desde los ebionitas hasta Constantino y luego con Martín Lutero, todo el tema de pérdida de identidad y fraccionamiento en un cristianismo desligado de Israel, y vivimos un mesianismo ligado a Israel. Y el ligarnos a Israel nos llevó a entender que podíamos celebrar las fiestas, que podíamos cumplir las misbot, los mandamientos, que podíamos ser reconocidos por Hashem a través de nuestra fe y el cumplimiento de sus mandamientos, pero sobre todo por la puerta que se nos abría a través del Mesías, de un Mesías para el mundo, de un Mashiach. Como dice mi amigo Gabriel, nunca discutimos de estos temas teológicos, más bien Gabriel me dice, ustedes nos llevan un Mesías de ventaja, y esto rápidamente enfría cualquier acaloramiento teológico. Me agrada mucho escuchar al padre Homero hablar al respecto de los cambios que ha hecho la Iglesia Católica desde nuestra etapa en el Concilio Vaticano II y quitarle al pueblo judío la carga del deicidio. Lastimosamente, esto que quedó en la academia de los estudiosos católicos no bajó a las parroquias, salvo la de nuestro querido padre Homero, quien ya con su experiencia vívida de Israel ha podido transmitir seguramente allí en el Callao el amor hacia el pueblo judío, el amor hacia el pueblo de Israel. No participamos de las teologías o doctrinas que hacen una separación entre la ley y la gracia, el antiguo pacto que hubiese quedado abolido según estas teologías y el nuevo pacto como algo completamente desligado de Israel. Vivimos la Torá a plenitud. Todas estas teologías llamadas del reemplazo, como lo mencionaba Gabriel, o del dispensacionalismo de John Darby, tuvieron mucha fuerza 200 años atrás y quizás eran escuchadas por el ámbito cristiano protestante americano por una razón práctica, y es que en toda su interpretación o hermenéutica no tuvieron en cuenta un aspecto, y es que surgiría el Estado de Israel y con él caerían todas estas teologías que desplazan a Israel y lo reemplazan por la iglesia. Creemos que si amamos a Yeshua, debemos amar también a su pueblo. Ese pueblo es Israel. Y ese pueblo tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra, la tierra ancestral, la tierra del pueblo judío. Y ese pueblo y esa tierra tienen una identidad que les pertenece solo a ellos. Pero nosotros podemos acercarnos, recordando que siempre a lo largo de la historia del pueblo judío han existido aquellos que se han acercado, se han injertado, los Ger Toshav, Ger Sadik, para hablar en términos judíos, que han podido acercarse y han tenido también su participación y amor por Israel. Eso, a grosso modo, son la comunidad mesiánica, el Yobel y la Federación de Comunidades Mesiánicas de Colombia, que presido. En Colombia tenemos una excelente relación con la comunidad judía, con el cuerpo diplomático, y hacemos toda clase de actividades de Hasbará, término que conocí gracias a Gabriel hace muchos años aquí en Colombia, esclarecimiento, diplomacia pública. Y hacemos claridad en las universidades, colegios, en escuelas, en las plazas públicas. Tengo una gran amiga que se encuentra ahora, la vi por allí, Sue Herer, con quien hacemos una actividad hermosa que ella nos trajo a Colombia, que se llama la Marcha de la Vida, y es la recordación con sobrevivientes de la Shoah por las calles del mundo, incluyendo Bogotá, para no olvidar lo que sucedió en lo que fueran las marchas de la muerte y toda esta tragedia de la Shoah. Entonces, el participar activamente, ya que entendemos que el amor debe ser manifiesto, ha hecho que tengamos una excelente relación con la comunidad judía, con el cuerpo diplomático de Israel. Pero, ¿qué ha sucedido? En una falta de identidad que hemos tenido en todo nuestro trasegar, catolicismo romano, creyendo que Dios había desplazado a Jerusalén y ahora se había trasladado sus oficinas a Roma. Luego en el cristianismo evangélico pensamos que Dios trasladó, ya no es Israel porque esto fue desplazado, ya no es Israel, sino ahora es la iglesia, y la iglesia es generalmente
entendida por los misioneros americanos como si estuviese allí en Washington o en Estados Unidos. Y todo este problema de identidad latinoamericana, hemos querido en alguna medida acercarnos demasiado, lo digo por aquellos mesiánicos que son un poco radicales, y han querido hacer conversión masiva al judaísmo, hacer proselitismo, y por esto, así como lo dice el padre Homero en su intervención, pido perdón, no debemos tratar de convertir al judío. El judío ya ha sufrido demasiado, pogroms, guetos, inquisiciones, holocaustos. Holocaustos, por cierto, en gran medida patrocinados por un luteranismo, entendido como el quemar las sinagogas con todo y judíos dentro, en el libro de Lutero, de los judíos y sus mentiras. Y hemos hecho daño a lo largo de estos años con todas estas teologías. El proselitismo por parte, o el misionerismo por parte de algunos mesiánicos, es una realidad. Sin embargo, quiero plantear algo práctico. En Israel la gente, muchos judíos creen en Schneerson como el Mashiach, y no hay problema. Otros están en nada que ver con judaísmo, están en Bahá'í, están en ateísmo, y no hay ningún problema. ¿Por qué podría haber dificultad si un judío decide creer que Yeshua, Mashiach, es el Mesías? Judío, vive en Israel, a diferencia del que mencioné anteriormente, del Rebbe. Entonces, algunos han pensado que esto trae la gran redención, que todos los judíos reconozcan que Yeshua es el Mashiach, y claramente es un proceso que solamente Hashem sabrá cuando lo hace. En Israel, la noticia es, hay alrededor de 50,000 judíos nacidos en Israel, sabras, en Jerusalén, muchos de ellos, que han aceptado que Yeshua es el Mashiach. Al principio hubo en Estados Unidos, en estos 2 minutos que me quedan, hubo grupos Jewish for Jesus, que claramente era llevar a los judíos a Jesús, a un Jesús cristiano, al cristianismo, y con toda la avodah zará, idolatría que esto implica. No somos de esto, no participamos de esto, y no tenemos ninguna intención. El amor debe ser manifiesto, y creo que el respeto hace parte del amor. Pero sí, muchos colombianos han hecho conversión al judaísmo. Demasiados colombianos, encontrando en las raíces judías de su fe una identidad plena, según ellos, han negado su fe en Jesús y han hecho conversión al judaísmo. Sin embargo, no encuentro molestia de parte del judaísmo por tanta conversión masiva. Esto nos ayuda a entender un poco lo complejo. Hay una fascinación de Occidente por Israel, y estamos viviendo tiempos únicos, realmente únicos, de amor, de ahabá a Israel, de aliyá, de ayudar a los judíos a hacer aliyá, como la organización que dirige Sue Herer, Volvieron del Sur. Ayudamos a los judíos a hacer aliyá, ayudamos a que no se pierda la memoria de lo que sucedió en aquel entonces, en la Shoah, y lo que fue previo a esta, dando conciencia. Creo que es mejor sumar que restar. 12 minutos, querido Gabriel. Muchísimas gracias. Me quedó claro que el punto, tú estás claramente en contra de fenómenos que vemos en Argentina, en Uruguay, de personas mesiánicas que intentan, por ejemplo, que van a Yom Ha'atzmaut, al acto de Yom Ha'atzmaut, e intentan convencer a judíos de aceptar a Jesús. Lo dices claramente que te opones a eso. Yo me gustaría señalar que teniendo dos cosas, que teniendo la suerte de trabajar en casi todos los países de América del Sur, gracias a la organización, a mí me da la impresión, que después se le voy a preguntar al padre Homero, que la gran mayoría de curas hoy de la iglesia hablan igual que el padre Homero. Estoy casi convencido. Es verdad que hay muchos países con mucho arraigo antisemita que todavía podemos ver, como me ha pasado a mí en España, que llegué a una iglesia en el Camino de Santiago, que lo hice caminando, y un padre estaba muy feliz que yo era de Jerusalén, y cuando estaba por terminar dice, muy bien, ellos mataron a Jesús, pero este chico parece buena gente. Ese caso es lo extraño, no es lo normal hoy. Y lo segundo es que el judaísmo no es misionero, el judaísmo no debe ser misionero, y tengo un caso en Centroamérica que algunos judíos intentaban ayudar a personas evangélicas a convertirse al judaísmo, y nuestra postura fue totalmente contraria, de ninguna manera. Los judíos no ayudamos a nadie a ser judío, ya suficiente sacrificio ser judío, fuera del Brit Milá y todo lo que eso conlleva. Cada uno tiene su decisión que hacer, pero le quiero pasar la palabra entonces a quizás las organizaciones más grandes amigas de Israel, que son los cristianos evangélicos, al pastor Carlos Ortiz. Gracias por estar, pastor. Su tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y feliz noche para todos en Israel. Feliz tarde para todos los que estamos en esta parte del mundo. Saludo con gran cariño a mi querido amigo Sami Eppel, al cual agradezco por la invitación, a Eduardo, al pastor Homero y, por supuesto, al pastor Raúl Rubio, que estaba encantado, maravillado viendo esa disertación tan espectacular acerca de su apoyo por el pueblo judío. Bueno, yo represento una organización que se llama la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos. Esta es la organización más grande del mundo por Israel. Es el filántropo más grande en Israel. Una organización que le ha dado más de 1.6 billones de dólares a Israel. Es la organización que más aliyá ha hecho para el Estado de Israel, aproximadamente más de 800,000 personas. Y pues tenemos más de 400 proyectos diferentes. Ahora bien, comienzo diciendo eso porque nuestra organización, el 96% del apoyo de nuestra organización es evangélico, no es judío. O sea, que son los evangélicos quienes realmente apoyan con aproximadamente unos 120 a 130 millones de dólares al año para poder ayudar a los judíos tanto en Israel como en otros lugares del mundo. O sea, tenemos labores varias en todos los países de la ex Unión Soviética, como Estonia, Lituania, etcétera, donde alimentamos a familias judías, ayudamos a todos estos sobrevivientes del Holocausto que todavía están en esos países y pues obviamente en muchos de los casos los traemos de regreso a Israel. Cuando se habla de la comunidad evangélica, y esto fue una de las preguntas que me dijo a Gabriel, o me formuló Gabriel, explicar un poquitico. Decir yo soy evangélico es un espectrum enorme, porque dentro de la comunidad evangélica, desde el inicio de la separación de la Iglesia Católica por Martín Lutero, pues entonces vemos de que se han formado diferentes grupos y denominaciones. Los evangélicos, pues, contamos a los luteranos, a los anglicanos, a los metodistas, a los bautistas y obviamente a los pentecostales, que es de quizás los que más apoyan al Estado de Israel. Entre los pentecostales existen aproximadamente en Estados Unidos más de 260 denominaciones. Pastor, ¿qué es una denominación? Bueno, es un grupo que tiene un credo particular, que tiene unas definiciones particulares, que son un grupo particular que aunque tienen el mismo conocimiento, practican la misma fe, su doctrina es diferente. Explico todo esto para que podamos entender de que todavía, que es una de las preguntas de Gabriel que la veo que le he estado haciendo y me la hizo a mí, todavía existe la teología de reemplazo, todavía existe la teología de suplantación. Hay muchas denominaciones dentro de los Estados Unidos que no apoyan a Israel. No todos los evangélicos apoyan a Israel. Y o todos los pentecostales, quiero decir. Y no todos los evangélicos, porque a muchas de las iglesias de estas otras denominaciones, pues no son muy ávidas al apoyo judío. Quizás no intervengan de una manera negativa, pero tampoco su intervención es positiva. Ahora bien, ¿por qué nosotros apoyamos a Israel? ¿Por qué un evangélico apoya a Israel? Y la razón es muy sencilla. Bueno, yo siempre lo he notado en 3 diferentes puntos. El primero es porque sabemos de que Israel es la única nación creada por la soberanía y por el poder de Dios. Es más, es la única nación que lleva el nombre de Dios. Empecemos por eso. O sea que Israel nunca fue creado vamos a decir, por productos bélicos, productos de conquistas. Simplemente fue entregada por Dios a un hombre llamado Abraham. Entonces, por eso, primero. Número 2, por la parte que para mí quizás es la más importante, es la contribución del judaísmo a mi fe, ¿ya? El cristianismo en cualquiera de sus facetas, porque cuando ya hablamos de cristianos, obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de la Iglesia Mesiánica, porque todos obviamente creemos en un Cristo. Ahora bien, en el cristianismo nosotros no podemos jamás explicar el cristianismo sin el judaísmo. No obstante, el judaísmo se puede explicar sin el cristianismo. Entonces, ¿qué le debemos a los judíos? Le debemos todo, le debemos nuestra fe, le debemos la Biblia. O sea, estamos hablando de que los 39 libros de
para nosotros, el Antiguo Testamento, del Tanakh, fueron escritos por judíos, y los otros 27 de lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento también fueron escritos por judíos. O sea, créanme que Juan el Bautista no era bautista. Bueno, eso es un chiste que quizás muchos no lo van a entender. Pero el punto que quiero llegar con todo esto es de que nosotros estamos afirmados a una creencia judía. Quizás la manera que yo lo explico, lo he explicado por muchos años, yo trabajé con el pastor John Hagee, que quizás es el pastor más reconocido evangélico del mundo pro Israel. Tuve la oportunidad de trabajar para él 6 años, manejando su ministerio, casualmente de Cristianos Unidos por Israel, por toda la nación y por todo el mundo. Y siempre lo explico de esta manera. Cuando una persona se convierte al cristianismo, realmente nos estamos convirtiendo al judaísmo, porque toda nuestra fe es judeo-cristiana. Todas nuestras creencias son judías. O sea, nosotros celebramos la Pascua como la celebran los judíos. Quizá no celebramos todas las fiestas judaicas, pero cuando nosotros entramos, la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que nos convertimos parte del árbol. O sea, ¿por qué yo veo que están preguntando mucho y están hablando mucho sobre el proselitismo? Y qué lindo ver que el pastor Raúl y que, por ejemplo, su grupo mesiánico no practica el proselitismo. El proselitismo fue algo que, pues obviamente la Iglesia Católica hizo por 2000 años prácticamente, por muchos años. Y ya obviamente ha parado, pero les voy a decir por qué es importante no hacer el proselitismo para gente que somos como decimos nosotros, de 3 o 4 dedos de frente. Es muy sencillo. La Biblia dice de que el pueblo judío es el olivo, es el árbol, es la raíz, y nosotros somos las ramas. Yo le pregunto a un judío, ¿quién quiere ser rama cuando ya es árbol? O sea, no tiene sentido. Si tú eres el árbol, ¿para qué quieres ser rama? Entonces nosotros nos convertimos al judaísmo. ¿Por qué? Porque aceptamos un Mesías judío. Cristo no era cristiano. La palabra cristiano no significa que Cristo no vino a traer una nueva religión. Cristo vino a traer una relación entre Dios y el pueblo, porque nosotros, como el Goín, estábamos separados de ese pacto. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos aceptando al pueblo judío como nuestros hermanos, estamos adoptando su religión como nuestra religión y lo estamos adoptando a Él como el rey que Él es. Me gustó muchísimo lo que dijo el pastor Raúl, que cuando habla con Gabriel y salen pues discutiendo ciertos temas, que le estaba diciendo que nosotros le llevamos a los judíos un Mesías de ventaja. La realidad es que nosotros todos estamos esperando el Mesías. Homero Cruz está esperando el Mesías. Raúl Rubí está esperando el Mesías. Gabriel está esperando el Mesías. Eduardo está esperando el Mesías. Y todas las 256 personas que están en línea estamos esperando el Mesías. La pregunta cuando venga el Mesías es la siguiente. ¿Esta es tu primera venida o tu segunda? No más. Pero de resto, estamos esperando el mismo Mesías. Y eso nos hace a nosotros hermanos, eso nos hace a nosotros unidos. Somos dueños de una fe en la cual solamente creemos en un solo Dios verdadero. Una vez me dijo, y no lo digo de una manera negativa, me dijo un musulmán, me dijo, tu Dios es mi mismo Dios. Y entonces le dije yo, wow, qué bien, o sea que tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya. Y me dijo, no. Me dijo, de Abraham sí, del resto no. Entonces le dije, entonces no es mi mismo Dios, porque el Dios que yo le sirvo, al Dios que yo alabo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros o cómo podemos nosotros ayudar a los hermanos judíos? ¿Por qué, o cómo lo debemos de hacer o cómo nosotros hacemos? Hay muchas maneras de hacer. Hay una primera que es por medio de la advocacía, que son estas grandes organizaciones como Cristianos Unidos por Israel y muchas de ellas a nivel tanto judío como cristiano, las cuales ayudan a Israel como gobierno, ya a que las leyes se fortifiquen para poder ayudar al Estado de Israel como tal,
de que podemos hacer política y que podamos hacer lobbying en los diferentes países y sobre todo acá en Estados Unidos. Eso es supremamente importante porque hay que proteger la nación como tal. Pero hay otra manera, y es la manera humanitaria. Y entender que nosotros, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente en Mateo 25, dijo, todo lo que hagas con estos mis hermanos pequeños, dice, hablando de los judíos, es como si me lo hicieses a mí. Y ahora bien, una cosa que tenemos que entender es que hay una bendición, quizás una de las bendiciones más grandes que existe en la palabra de Dios, y es acerca de bendecir al pueblo judío. Está en Génesis capítulo 12, versículo 3, y eso aplica para el judío, para el musulmán, para el gnóstico, para el católico, para el que quiera. Y dice lo siguiente, yo bendeciré al que te bendice, hablando del pueblo judío, y al que te maldice, maldeciré. Entonces, para nosotros los evangélicos, eso es como un credo, eso es algo que lo llevamos adentro. Yo quiero que ustedes entiendan que mis hijos y yo, en la mañana, antes de orar por cualquiera de mis necesidades, oramos por Israel. Porque dice el Salmo 122:6, pedid por la paz, por el shalom de Jerusalén. Dice, porque Dios prosperará a aquellos que la aman. Creemos que Dios prospera, que Dios bendice, que Dios guarda. Aquellos que bendicen la niña de los ojos de Dios, que es el pueblo judío. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tan enfocadamente siempre estamos en la ayuda. Pero hay una más, y es la parte humanitaria. Y tenemos que entender que necesitamos aliarnos con el pueblo judío porque ha sufrido mucho. Porque es un pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo, porque es un pueblo que es atacado, porque es un pueblo que tiene necesidad, y porque quizás, como lo dice el libro de Esther, en el capítulo 4, cuando llega su tío Mardoqueo, dice, porque salvación vendrá de cualquier lado al pueblo judío, mas tú y tu casa perecerán. Significa que nosotros entendemos que Dios va a utilizar a cualquier persona para ayudar a su pueblo, que Dios los sostiene, que Dios los guarda, que aquel que habita alrededor de sus montañas no se duerme ni se adormece, y esas son las razones por las cuales nosotros amamos y bendecimos al pueblo de Israel. Además, qué exactitud, 12 minutos. Este hombre es un fenómeno. Pastor, le quiero hacer una pregunta. A veces los judíos que tenemos contactos con iglesias evangélicas, tenemos dos miedos. El primero es que tenemos 2000 años de sensación que nos quieren convertir al cristianismo. Y lo segundo es que a veces nos topamos con pastores, especialmente en el cono sur, con muy poca preparación intelectual, pero con mucha pasión hacia los judíos, y a veces nos asusta. O sea, entramos a un centro evangélico y nos vemos asustados por tanto amor. ¿Qué consejos nos podría dar a los judíos en este punto? Wow, me gustó mucho algo que dijo el pastor Homero Cruz, que nosotros debemos de practicar el evangelio del amor. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero mensaje. Pero el amor no solamente se da, sino que el amor también se tiene que aprender a recibir. Y aunque suene extraño y aunque parezca extraño, yo cada vez que he hecho eventos, y los hacemos Sammy inclusive ha estado conmigo en eventos de miles de personas. Nunca se me olvida, con Sammy estuvimos la primera vez que se hizo la bandera de Israel en Nicaragua después del 2010. Habían pasado 7, 8 años. Y Sammy y el cónsul de Israel eran los dos únicos judíos. Y habían unas 5,000, 7,000 personas, quizás más. Y la gente, wow, en este furor, en estos aplausos, en la gente gritando, viva Israel. Yo pienso que en ese momento sí hubo un poco de, yo no diría temor, Gabriel, pero yo pienso que es el no entender. El decir, wow, ¿por qué tanto amor? Saben, lo dijo con mucha elocuencia el pastor Raúl Rubio, después de 2000 años hemos podido finalmente entender de que todas las creencias que existían acerca de la teología de reemplazo mueren en el momento en que se crea el Estado de Israel. Y nosotros, cuando vimos que se creó el Estado de Israel en 1948 y se cumple esa palabra en Isaías, vemos de que hay un Dios que cumple sus promesas y sabemos perfectamente que Israel es el reloj del mundo. Así que les voy a decir a todos mis amigos judíos, no nos teman, los amamos, los queremos abrazar, no los queremos convertir. Simplemente, es más, yo siempre que voy con Sammy a los eventos le digo, Sammy, por el amor de Dios, no te conviertas, te necesito judío, porque si
Si se me convierte, entonces, ¿cómo lo llevo a la iglesia como judío? Entonces, él se ríe mucho cada vez que le digo eso, pero solamente sientan nuestro amor. Sabes que teológicamente a veces los judíos no entendemos, o los evangélicos no entienden, a veces, que los últimos en aceptar el Mesías van a ser los judíos. O sea que a veces cuando viene algún pastor evangélico y dice, hermano querido, acepta a Jesús como el Mesías, le digo, ¿me quieres convencer a mí? Tengo 1.400, 1.600 millones de musulmanes. Primero convéncelos a ellos, cuando termine de hacer todo el trabajo, ven a mí. Muy bueno. Muy bien, voy a ir a algunas preguntas que han hecho aquí y por favor escriban las preguntas que ustedes quieran. Ante todo, Padre Homero, les pido a ustedes si pueden responder de manera relativamente breve, así respondemos a todas las preguntas. Y pregunta Chitán de Perú, mi amigo de Perú, dice lo siguiente. Padre Homero, el Vaticano como Estado en cuanto al antisemitismo, levantar la disciplina a los sacerdotes lefebrianos, que muchos son negadores del Holocausto y no aceptan el Concilio Vaticano II. ¿Cómo explica usted esta empatía de Benedicto XVI cuando fue un papa de ese grupo? Bueno, es que yo pienso que las cosas se tienen que ir arreglando poco a poco, se tienen que ir dando pasos. Tengamos en cuenta que se trata de personas, no de ideologías. Justamente la ideología es lo que mata a la persona. Entonces vamos dando pasos. El Papa ha querido abrir acercamientos también, no solamente con el pueblo judío, sino también con otros cristianos. ¿Entiendes? Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo soy el menor de 14 hermanos. ¿Tú sabes lo que es vivir con 14 hermanos? Donde hay que, ¿entiendes? Uno es de una forma, el otro de otra forma, pero son mis hermanos. Y aunque no me guste su forma de ser o lo que sea, voy a convertir una vez mi hermano. No, justo ayer me llamaba una señora mayor que su hijo está mal con COVID y su hijo es un tremendo. Pero es mi hijo, dice, y nadie me puede, o sea, es mi sentimiento de madre. Yo ahorita está mal, yo estoy llorando por él, aunque sé que que no se porta bien. Es mi hijo. Yo pienso que hay que entender a los papas no desde el punto de vista conceptual, porque conceptualmente podemos describir muchas cosas. El tema es dando gestos precisamente para que desaparezcan las barreras. Yo te respondo un poco, y eso tiene que irse despacio, porque son muchos aspectos. Las personas somos complejas, no puede, pero hay que dar pasos, sin miedo. Hoy como ahora, el COVID a todos nos frena, nos da temor, pero hay que ir dando pasos para colaborar con el vecino, para salir a ayudar a la abuela, hay que dar pasos. Entonces nos movemos en un ambiente, por eso te decía al comienzo, que yo tengo miedo, no, porque son cosas muy complejas, pero hay que dar pasos, hay que dar pasos. Y yo creo que la valentía del Papa ha sido esa. Hay que ir dando pasos y nadie puede negar que Benedicto XVI era un Papa que quiera al pueblo judío. Nadie puede negar eso. Pero al mismo tiempo hay situaciones también más cercanas a la Iglesia desde otros aspectos que hay que ir resolviendo, ¿no? El hecho ya que los papas de Juan Pablo II hayan comenzado a levantar las excomuniones, etc., es importante. Yo creo que hay que construir puentes, como dice el Papa Francisco, porque romper puentes, creo que todos hemos visto lo que ha dejado a lo largo de la historia. Creo que se trata de construir puentes, de perder los miedos, ir viendo el diálogo, que se tendrá que demorar, pero hay que hacerlo. Y yo creo que es importante eso. Pastor Carlos, una pregunta. Yo considero realmente que una de las personas más brillantes que he leído en la época y que entendió la época fue Martín Lutero. Brillante. Sin embargo, cuando hablaba de los judíos se transformaba. Y se transformaba en algo no positivo. ¿Cuál es la forma que se enseña hoy en el mundo evangélico a Martín Lutero cuando se habla de Martín Lutero y los judíos? Una pregunta muy extensa, Gabriel, porque tendríamos que dividirlo en dos tipos. O sea, ¿cómo se enseña en la universidad o en las universidades teológicas? Y cómo se le enseña al pueblo, que es realmente lo más importante. Martín Lutero en las universidades sigue siendo texto. No hay, y lo digo porque obviamente he estado en 2 universidades en Estados Unidos y no hay sentimiento. Es más, es increíble decirlo, pero muchas de las clases que yo llegué a tomar en la universidad en Estados Unidos, y en alguna de ellas, en casos con el tema de Israel, ni siquiera eran cristianos evangélicos que le enseñaban.
eran simplemente gente muy docta, gente muy, muy culta, gente con muchísimo conocimiento teológico. Entonces, en las escuelas se enseña de una manera muy, muy ortodoxa. Ahora, ¿cómo le enseñamos nosotros los evangélicos a nuestro pueblo? La realidad no nos concentramos quizás en la parte de Martín Lutero, sino que nos concentramos en esos puntos que yo ahorita llevé de la importancia de bendecir al pueblo de Dios, porque lo tenemos que hacer. O sea, la palabra dice que nosotros debemos de ser una antorcha, dice el libro de Isaías, y ser una voz. La voz que ellos no han tenido, nosotros la tenemos que ser. Y yo les quiero decir a todos mis amigos judíos que a lo mejor nos están viendo el día de hoy, quiero decirles algo que le dije una vez al presidente Simón Pérez en el año 2015, que tuve la oportunidad de cenar con él la última noche que pasó en Estados Unidos. Y le dije, señor presidente, Israel no está solo. Y les voy a decir a todos ustedes, Israel ni el pueblo judío está solo. Nunca más va a existir otro holocausto. Nunca más. Porque hay un pueblo, hay un grupo de millones y millones y millones de personas que apoyan y bendicen al Estado de Israel. Yo soy parte de la junta directiva de la organización NHCLC, la cual es la organización más grande evangélica de los Estados Unidos. Hay más de 40,000 iglesias asociadas que apoyan y bendicen al Estado de Israel. Una pregunta, ya que estamos antes de pasar a Raúl Rubio. ¿Usted cree, Carlos, que Donald Trump puede confiar en el voto evangélico para ser reelecto? Definitivo. El voto evangélico lo eligió una vez. El voto evangélico es muy posible que lo vuelva a elegir. Es quizás el presidente más evangélico, para no llamarlo cristiano, pero el más evangélico o más direccionado al pueblo evangélico. Yo hago parte de los 36 líderes de su gabinete de consejería espiritual, juntamente con otros pastores americanos hispanos. Acabamos de estar en la Casa Blanca hace un mes firmando un tratado hispano para la iglesia espectacular. Y definitivamente el apoyo evangélico es muy fuerte para Donald Trump. Pregunta la señora Frida Spivak para Raúl Rubio. Raúl, ¿por qué consideras, y si quieres también después Homero agregar, ¿por qué consideras que hay un aumento de antisemitismo últimamente? ¿Puedes repetir, Gabriel? No tengo Sí, ¿por qué consideras, si es que consideras que hay un aumento del antisemitismo últimamente, si es que lo ves así? Y lo mismo le preguntaré a padre Homero Cruz. Gracias, Frida, por tu pregunta. El antisemitismo se disfraza de muchos colores. Hoy día no se dice, yo no soy antisemita, soy antisionista, y con un juego semántico se distrae realmente la intención, que es malévola. El antisemitismo nunca ha cesado, lamentablemente, simplemente cambia de ropajes. Ahora lo acabamos de ver en los Estados Unidos con la situación de las protestas por la muerte de este afroamericano. Inmediatamente muchos grupos pro-palestinos se aliaron a estas protestas y sin más ni menos empezó a tomar un rumbo contra Israel, contra el judío, contra el Estado, contra Medinat Israel. Y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo. El odio no tiene razón de ser. En mi concepto sí hay brotes de antisemitismo, pero para eso estamos nosotros, para frenarlos en todo lugar, para hablar, para advertir, para hacer esclarecimiento. La ignorancia es una de esas razones. Una universidad de Colombia muy prestigiosa acaba de empezar una cátedra para aclarar todo esto. Yo pienso que se requiere mucha educación para hablar sobre la Shoah, aquellos revisionistas que se atreven a decir que el holocausto no existió. Tenemos que educar a las nuevas generaciones. El resentimiento y la anarquía siempre van a abrazar causas, y una causa nueva, por decirlo de alguna manera, es la causa pro-palestina. Y esto va a encontrar sus aliados en muchos grupos de izquierda y que procuran desestabilizar gobiernos, sobre todo en nuestras regiones. Hemos tenido que luchar contra mucho antisemitismo aquí en Colombia, en universidades públicas, donde se le siembra al joven desde muy, muy temprano el odio al Estado de Israel, la demonización de Israel. Así que va y viene el antisemitismo, a veces con diferentes ropajes. Me han contado gente de los servicios de inteligencia que es cierto que ciertas personas de tu comunidad se meten en manifestaciones
que son claramente antisemitas para sentir desde adentro y realmente desarticular esas amenazas contra el pueblo judío? ¿O es información falsa? Creo que ves muchas fake news, no tengo idea de qué me estás hablando, no sé, la verdad no sabría decirte. Tenemos acceso por nuestros jóvenes de nuestras comunidades a diferentes aulas y lugares en donde se dan este tipo de enseñanzas y nuestros jóvenes hablan y advierten que esto no es así y dan su explicación, y al no ser judíos generan una opinión diferente en el ambiente, y esto realmente creo yo es una forma, como muy bien dice el pastor Carlos, el amor debe ser manifiesto, el amor se debe dar, se debe aprender a recibir, y pues es una forma de manifestar nuestro amor hacia Israel. Gabriel, gracias. Tenemos entre los asistentes al gran pastor Felipe García de México, que es una persona tan cariñosa y tan activa para la amistad entre judíos y cristianos, que la verdad que lo quería saludar y darle a usted, padre Homero, ¿usted cree que el antisemitismo va en aumento o va en descenso? Mira, sí, a ciencia cierta no sabría decir. Yo lo que percibo más bien es un acercamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo yo pienso que si hablamos de antisemitismo en específico, yo pienso, por lo menos del lado católico, hay todavía, digamos, hay círculos en los que todavía tiene que seguir asentándose, asimilando toda la renovación propuesta por el Concilio Vaticano II. ¿No? Una renovación que apenas no tiene ni 60 años, no es nada. Toda la teología que la Iglesia ha puesto en marcha o ha repropuesto en relación a las relaciones con los judíos, con los otros cristianos, y pienso que va por buen camino. Yo pienso que como decía el pastor Rubio, se puede decir antisemitismo, pero yo pienso que es una cosa mucho más amplia. O sea, hoy existen en el mundo corrientes que están contra la persona, contra la familia, que son valores, digamos, que vienen del judaísmo, ¿no? Por ejemplo, valores, principios de vida, igual que el cristianismo. O sea, no es una oposición, digamos, solamente por el hecho de ser judío, si es que hablamos de que haya un crecimiento, sino que es a una forma de vivir, un estilo de vida, que va más allá. O sea, hoy que se está en juego muchos principios que siempre en la sociedad han tenido un fundamento importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la familia, el matrimonio, los hijos, la educación, la sexualidad, la forma de vivir. No, yo pienso que decir que es un ataque, un crecimiento antisemita específicamente, pienso que la cosa me parece a mí que va más allá, ¿no? Más allá porque también han habido manifiestos, ¿no? Bueno, en África, etcétera, también de situaciones anticristianas, ¿no? o contra los cristianos también. ¿Entiendes? Hay persecuciones acá en Latinoamérica, no sé mucho, que han habido países donde ha habido situaciones que han ido contra la iglesia, ¿no? Las iglesias, contra las creencias, la educación misma, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación aquí en Perú, que clásicamente en los colegios, por ejemplo, se podía dar religión, cada vez se va quitando de en medio, cosas que hablen de eso, signos religiosos, se van quitando, que tienen sus pros y sus contras, ¿sabes? Yo creo que tienen sus pros y sus contras. O sea, hay cosas que sí, evidentemente, se tienen que renovar, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, lo que es la familia, la verdad del hombre, qué es, quién lo hizo, a dónde va, cuál es su destino, qué tiene que hacer aquí, la ley natural. Esas cosas, hay cosas que no pueden cambiar. Pero yo, para desprestigiarlas, ¿qué hago? Si esto de acá, la verdad de la familia, a mí no me interesa, yo busco la forma de desprestigiar a quienes la defienden, por ejemplo. Y así, si yo te desprestigio a ti, te desprestigio también lo que tú piensas, lo que tú haces.
O sea, yo creo que la ideología va más allá de un Padre, simplemente odio acérrimo sobre algo, sobre una persona, que es algo más grande, más grande. ¿No? Esa es mi opinión. Pero en sí, el ámbito que yo me muevo, yo más bien veo que hay un acercamiento, hay un temor, sí, porque muchas personas, por ejemplo, no conocen, no han visto, no han tenido trato, entonces, pero que eso yo pienso que va cambiando, se va contagiando o se va dando un espíritu nuevo de acercamiento, de valoración. Al menos en las nuevas generaciones yo lo veo así, de católicos. un mensaje último de medio minuto tanto de Carlos como el pastor Raúl Rubio. Ustedes que son dos organizaciones que están tan cercanas al pueblo judío en este momento, dennos un consejo de hermanos, ¿qué podemos hacer para aumentar la coexistencia entre judíos y cristianos? Pastor Carlos. Bueno, gracias. Me leíste la pregunta. Es más, te estaba escribiendo ahora en este momento porque quería añadir algo al comentario, porque va en línea con lo que estamos hablando. Yo sí creo que hay por los números que manejamos nosotros en Estados Unidos, y estoy hablando de Estados Unidos. Obviamente, el padre Homero está en Perú, pero en Estados Unidos el antisemitismo ha crecido. El año pasado creció aproximadamente un 22%. A todos estos movimientos del BDS, a todos estos movimientos que se están infiltrando en las universidades para dañar la mentalidad de los jóvenes, está más grande que nunca. Es más, y ahí es donde lo empato con tu pregunta, nuestro apoyo en este momento tiene que ser más grande que el de cualquiera de los tiempos. Porque ahora, con la tecnología, con un aparatico de esto, podemos alcanzar miles y millones de personas de una manera mucho más rápida. O sea que si el amor se alcanza rápido por medio de las redes sociales, igual el odio se va a alcanzar a mucha gente por medio de las redes sociales. Entonces, necesitamos apoyar muchísimo en este momento todas las organizaciones que se dedican a bendecir, a apoyar al Estado de Israel en todas las facetas. Yo quiero quizás terminar con este pensamiento para todos los que nos están viendo. Yo pienso que no hay casualidades. Pienso que si tú eres parte de estas 250, casi 300 personas que nos conectamos el día de hoy, yo pienso que esto era una cita divina. Yo pienso que Dios no solamente te trajo para que escuchases las opiniones de personas diferentes en diferentes religiones y organizaciones, sino porque Dios te está haciendo un llamado personal a apoyar y bendecir el Estado de Israel, independientemente si eres judío o si eres cristiano de cualquier denominación. Tenemos la labor, tenemos la necesidad y tenemos el mandato divino de apoyar al Estado de Israel. Y termino con esto. Si no eres tú y yo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Amén. Pastor Gracias. Rubio. Gracias, Gabriel. Colombia acaba de entrar en vigor, en Colombia acaba de entrar en vigor el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es un conjunto de cosas. ¿Qué podemos hacer los unos por los otros? Primero, nosotros entendemos que Israel ha sido una bendición para el mundo, en tecnología, ciencia y en Torá, en el estudio de las escrituras, de la Biblia. Tenemos un amor en común que debe ser... ¿Se ha cortado? Cortó el micrófono, sí. No se le escucha, fíjese. A ver, Raúl, ¿nada? ¿Ahí me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, gracias. Discúlpame. Ruth y Naomi, el libro de Ruth que mencionaba el pastor, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nuestro amor al pueblo judío comienza por el pueblo y luego por Dios. Esto es un poco antagónico en el ámbito cristiano para entenderlo, pero debe ser un amor práctico. Ustedes nos enseñaron a nosotros, Tefilá, Sedaká y Torah. Son tres cosas, es un trabajo en equipo. La oración, la Sedaká son los actos sociales, los actos de justicia. Israel ha bendecido al mundo. Estamos muy felices. En Colombia se acaba de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio. Necesitamos que nuestras iglesias y congregaciones, con nuestra gente, que tengan influencia, toquen a nuestros gobiernos y acerquen a estos dos estados maravillosos. Esto haría parte de la Sedaká y la Torá, y la instrucción de la Torá, como nunca antes. Ahora en los medios, en las redes, la instrucción
en los medios web, está saliendo instrucción, están enseñando, se está transmitiendo. Debemos utilizar los medios, las redes, para hablar, para hacer hasbará, para hablar de Israel. Un día vino un embajador a nuestra comunidad y nos dijo: yo he sido entrenado para responder al odio, pero no sé cómo responder ante el amor. Debemos manifestarle al pueblo judío en nuestros diferentes países, ciudades donde estemos, que no están solos, que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Y este debe ser, vuelvo a repetirlo y soy insistente, un amor manifiesto. Salir a las calles cada vez que vayan en contra del pueblo judío, de la comunidad judía, de nuestra ciudad, de nuestra nación, debemos pararnos firmes al lado del pueblo, al lado de la nación de Israel, para que así el mundo entienda que Israel no volverá a estar solo en la escena política, en la escena mundial. Nunca más volverá a estar solo. Les amamos y esto traerá al Mesías de vuelta para nosotros y por primera vez para ustedes. Me gustaría haberlos abrazado cada uno de los tres por el cariño que nos han dado y por las explicaciones que nos han dado los tres. Informarle al resto de las personas que también el lunes que viene vamos a tener una actividad sobre qué significa el pacto que Israel ha firmado con la Unión de Emiratos Árabes, y hacia dónde nos puede llevar, que lo organizamos justo con el Comité Central de Uruguay a las 10 de la noche en Israel, con el periodista Enrique Zimmerman, que además de ser mi amigo personal, es el presidente de la Cámara de Comercio que se acaba de fundar entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, o sea, es una gran noticia. Y terminar con esta anécdota y para pasarle el cierre a Eduardo Kohn, como siempre. La primera vez que tuve contacto con una familia, en este caso evangélica, fue en el CDI con Felipe García, trayendo un montón de personas a escuchar sobre Israel tecnológico. Y cuando terminé la actividad se acercaban colas y colas de personas para saludarme. Y llamé a mi esposa y le dije: tú no puedes desconocer la cantidad de gente que nos ama. O sea, una experiencia que un judío tiene que vivir, que es una vez sentir tanto amor. Porque estamos acostumbrados a que no nos amen. Y hoy cada vez son más los que nos aman. Católicos, evangélicos, cada vez son más los que nos aman, y es algo que tenemos que valorar y agradecerle, en este caso, a 3 representantes de estas organizaciones, por más que hay muchos más entre las personas presentes. Y le paso a mi maestro, el señor Eduardo Kohn, para que cierre la actividad. La verdad que a los más de 260 personas que nos han acompañado hoy, creo que todos, los más de 260, los abrazamos con cariño y con afecto a los 3 panelistas. Nos sentimos orgullosos y privilegiados de haber compartido esta actividad con ustedes. Se la agradecemos de corazón, como agradecemos a Tzada Sheini, a Anabela y a Gabriel. Y en nombre de Bnei Brit Latinoamérica y de su presidente Eduardo Weinstein, que está en Chile, gracias a todos nuevamente por acompañarnos y nos vemos muy... Tzada Sheini, contenidos para ti, organización de diplomacia pública, con la esencia del pueblo israelí. Somos un espejo de amor Israel, construyendo puentes de amistad. Y es que porción no callaré,